Saludando a todos los presentes, mi nombre es Lucas Ríos Cuitiño. Hoy les voy a presentar sobre tromboembolismo pulmonar, más conocido como TEP por sus siglas. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? En primer lugar, conceptos generales, etiopatogenia, clínica, pruebas complementarias y diagnóstico, estratificación pronóstica y tratamiento. Bueno, como generalidades, el TEP es la oclusión de una parte del territorio arterial pulmonar por un trombo. Es una urgencia con elevada morbimortalidad. Ojo con esto. Por eso es importante siempre sospechar esta enfermedad. La enfermedad tromboembólica venosa depende de factores genéticos y adquiridos. Genéticos, por ejemplo, el paciente puede tener de base una mutación del factor 5 de Leiden y adquiridos como los que voy a nombrar a continuación. Los factores de riesgo son adquirido edad, cirugía, cáncer, viajes prolongados, anticonceptivos orales, traumatismos, que aquí tengo marcado porque generalmente son traumatismos que se asocian a fracturas, quimioterapia, insuficiencia cardíaca, entre otros. La epidemiología. El TEP es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular. Es una de las principales causas de muerte súbita en un paciente hospitalizado. Por eso mucho ojo con los pacientes hospitalizados, sobre todo los que tengan reposo absoluto. La mortalidad asociada a un primer episodio de TEP es de 5 a 10% y es menos frecuente que la TBP. La TBP de esta enfermedad tromboembólica, la TBP se lleva 2/3 de los casos y el TEP solo 1/3 de estos. La etiopatogenia. Cuando pensamos en etiopatogenia y la fisiopatología, nos recordamos a la triada de Virchow, muy importante. Esta, como su nombre dice triada, se compone de tres componentes. En primer lugar tenemos a la hipercoagulabilidad, ahí arribita, que por ejemplo es un paciente que tiene un cáncer, este va a estar en un estado procoagulante, también en una lesión del endotelio vascular, un traumatismo de alta energía con fractura, por ejemplo, y alteración del flujo sanguíneo que se define por una éstasis sanguínea. Esta puede estar dada por una insuficiencia cardíaca, también por un vuelo prolongado, por ejemplo, en avión, entre otras. Entonces, es el desequilibrio entre los sistemas de coagulación y fibrinolisis, y la gravedad de esta depende de tres factores. En primer lugar, la carga trombótica, o sea, la magnitud del trombo. La reserva cardiovascular del paciente no va a ser lo mismo un paciente joven sin patología, sano, versus a un paciente anciano con patologías cardiovasculares de base. Y de los mecanismos de adaptación neurohormonal. También importante que este va a generar alteración de la función cardíaca, en el sentido en que este va a generar una claudicación del ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, va a generar una sobrecarga de este ventrículo que va a desviar el septum hacia el ventrículo izquierdo y este va a disminuir su capacidad de llenado y por lo tanto el paciente puede caer en una inestabilidad hemodinámica y en un choque eventualmente. Y la alteración de la función pulmonar porque van a haber espacios de zona muerta y por lo tanto va a haber un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. La clínica, bueno, la gravedad de los síntomas va a depender de los tres factores que hablamos anteriormente, y los síntomas más frecuentes del TEP son la disnea en un 80% de los pacientes y dolor torácico pleurítico, que por cierto el dolor torácico pleurítico es de tipo punzante, se aumenta con la inspiración y con la tos. Y también un 10% puede tener un dolor tipo anginoso, ojo con eso. Y otros síntomas pueden ser la tos, la hemoptisis o el síncope, síntomas descritos. Pero los más frecuentes son la disnea y el dolor torácico pleurítico. Y los signos tenemos la taquipnea más frecuente con 60% de los pacientes y taquicardia 40% de estos. Ahora bien, ¿cómo abordamos a un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar? Con la escala de Wells, la estratificación pronóstica. Nos habla de la probabilidad clínica de presentar TEP del paciente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos define conducta. Recordad que todos los scores por definición nos tienen que ayudar para el tratamiento o para definir conducta. En general, este score nos da si el paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo de presentar TEP. En general, si el paciente tiene una alta probabilidad de TEP, realizar directamente un angioTAC de tórax, que adelanto que este es el examen confirmatorio para, para este diagnóstico. Y si la probabilidad es baja moderada, hay que realizar antes una prueba de dímero D por su valor predictivo negativo. O sea, esta prueba es muy sensible pero muy poco específica. Por lo tanto, si esta nos sale positivo, no nos confirma el diagnóstico. Entonces, si la probabilidad es baja moderada y hacemos un dímero D que sale positivo, lo que hay que hacer después es hacer de igual forma el angioTAC de tórax.
Pero lo bueno de esto es que si sale negativo, nos podemos quedar tranquilos que prácticamente con mucha certeza el paciente no va a tener un tromboembolismo pulmonar. Por eso tiene un alto valor predictivo negativo. Nunca se confirma el diagnóstico con dímero D. Ojo con eso. Pruebas complementarias, en primer lugar, un electrocardiograma, muy importante, tiene una baja sensibilidad y especificidad para TEP. Lo importante del electrocardiograma es que nos ayuda a descartar diferenciales. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo, una em, otra alteración, por ejemplo, puede ser una disección aórtica. Y la alteración más frecuente en esta es la taquicardia sinusal en un 40%. También hay otros patrones mucho menos frecuentes como el S1Q3T3 o la inversión de las ondas T de B1 a B4 que se podría encontrar, pero son más bien hallazgos, no nos confirman nada. También en segundo lugar, podemos pedir troponinas y péptido natriurético. 30% de los pacientes con TEP tienen elevación de troponinas y si están elevadas las troponinas nos indican un mal pronóstico, ya hay un daño en el miocárdio, un daño cardíaco, ojo con eso. 60% tienen elevación del péptido natriurético. En tercer lugar, la radiografía de tórax habitualmente es normal para TEP, pero también sirve para evaluar diferenciales. Por ejemplo, un neumotórax. Aquí nos puede mostrar como signos sugerentes de TEP, una cardiomegalia, un derrame pleural, signos de Westermarck y la joroba de Hampton, que si bien hay que conocerlos, no hay que saberlos bien porque como dije antes, esto no confirma nada todavía, solo para orientar. Y bueno, tenemos el dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina. Es muy sensible pero muy poco específico. Tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, si nos sale negativo, nos quedamos tranquilos que ese paciente probablemente tenga otra causa de su sintomatología. Luego el angiotac de tórax. Esta es la técnica confirmatoria para el diagnóstico de TEP. Y su inconveniente es el uso de contraste. Después tenemos la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión y esta es de elección en pacientes con contraindicación al angiotac. ¿Por qué un paciente podría tener contraindicado el angiotac? Bueno, simplemente porque tiene alergia al contraste o tiene una enfermedad renal crónica avanzada. Sus desventajas es que alrededor del 50-70% de pacientes requieren pruebas adicionales, esta prueba de gammagrafía. O sea, esta tiene como resultado positivo, negativo o no concluyente. Y si nos sale no concluyente, quedamos donde mismo y hay que proceder a realizar al paciente una ecografía venosa. Y la ecografía venosa es una ecodoppler de extremidad inferior y es para demostrar TBP. En pacientes con TEP en un 50% se encuentra una TBP, lo que nos haría confirmar el diagnóstico y se prefiere cuando la gamografía resulta no concluyente, como dije anteriormente. Y el ecocardiograma útil en pacientes con inestabilidad hemodinámica, y la ausencia de disfunción del ventrículo derecho descarta TEP. Siempre el ecocardiograma se reserva para los pacientes hemodinámicamente inestables, nunca antes. Ya aquí tenemos signos radiológicos, la semiología radiológica, ¿cierto? El tromboembolismo pulmonar, solo por reconocimiento. Tenemos en primer lugar la joroba de Hampton, que se puede ver, que es esta cuña, ¿cierto? Radioopaca, que nos indica zona de infarto pulmonar. El signo de Westermarck, que nos muestra una oligoemia pulmonar. Y el signo de Flechner, que nos muestra dilatación de la arteria pulmonar. Entonces, a modo resumen, si nuestro paciente está estable hemodinámicamente y el paciente no tiene contraindicado, ¿cierto?, el angiotac, si está estabilizado y tiene una alta probabilidad de TEP, podemos realizar directamente un angiotac. Si sale positivo, confirmamos TEP. En cambio, si está inestable, lo primero a hacer es el ecocardiograma transtorácico. Si tiene sobrecarga ventrículo derecho, se trata como TEP. Y si no, buscar otras causas. Si este paciente tiene una contraindicación, si tiene una probabilidad baja o intermedia de TEP, primero D en primer lugar, pero si tiene una alta, hacer una gammagrafía, como lo tenemos disponible en el angiotac en este caso, como dije, y, y el dímero D si sale positivo hay que hacer igual la gammagrafía. El dímero D no confirma nada. Vuelvo a repetir, el dímero D no confirma el diagnóstico. Y la gammagrafía nos puede salir de alta probabilidad, o sea, hay que anticoagular, o puede salir no concluyente o normal. Cuando sale no concluyente, nos quedamos donde mismo y hay que hacer una ecografía Doppler de miembros inferiores. Y ahí si sale TBP, hay que anticoagular. Y si no TBP, no hay que anticoagular. Y el paciente inestable hemodinámicamente con sospecha de TEP, como ya mostré en la primera imagen, también hay que hacer ecocardiografía. Y si está estable, angiotac. Manejo del tromboembolismo pulmonar agudo.
Idealmente, previo a manejo, realizar estratificación pronóstica según de estabilidad hemodinámica, también con el score de PESI o los criterios de ESTIA. Como, pero lo más importante aquí es evaluar la estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque esta nos va a decir qué tratamiento específico hay que darle a ese paciente. Entonces, y las medidas generales, que es el score de PESI y criterios de ESTIA, generan como que nos dicen qué pacientes tienen un mal pronóstico y por lo tanto qué pacientes tienen que tener una vigilancia más estricta. Y las medidas generales se debe administrar oxigenoterapia, ventilación mecánica y drogas vasoactivas según las necesidades del paciente y se desaconseja la fluidoterapia agresiva en pacientes hemodinámicamente inestables. Recordar que la causa de esto no es que el paciente esté deshidratado o tenga un shock distributivo. Ojo con eso. Y en pacientes con alta sospecha de TEP, iniciar la anticoagulación lo antes posible, aunque no tengamos la confirmación diagnóstica. Tratamientos específicos. En primer lugar, la anticoagulación, que es como el tratamiento estándar para los pacientes sin contraindicación y hemodinámicamente estables. Generalmente, en primer lugar, se usan las heparinas. Está la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular, que aquí hay que ver si es que el paciente tiene daño renal y ese tipo de cosas. Y las no fraccionadas se refieren a pacientes que tienen daño renal. Y lo malo de esta es que hay que controlarlas con el TTPK, tiempo parcial de tromboplastina activada. Posteriormente a esto se hace un traslape antagonista de la vitamina K, que es la famosa TACO, al quinto día, después del quinto día de parina entonces, con un INR mayor a 2. Esa es la meta para poder hacerle el traslape y después el paciente queda con 2 a 3, por lo general, el INR control. Y actualmente se prefieren los ACOs, los anticoagulantes orales directos, antes llamados NACO, que ahora ya no son tan nuevos. Se puede comenzar con anticoagulación con heparina y posterior a 5 a 10 días con dabigatran. O sea, igual para el dabigatran, que este es por si acaso es un inhibidor directo del factor 2 activado, o sea, de la trombina, hay que anticoagular igual con heparina previamente o sin necesidad de anticoagular con heparina para rivaroxabano o apixaban, que estos son inhibidores del factor 10 activados de la coagulación. Aquí se puede ver el rivaroxaban muy usado. Lo malo de estos anticoagulantes orales directos, hay que mencionarlo, es su elevado precio. Pero el Xarelto por lo general se empieza 15 miligramos dos veces al día por 21 días y después se deja estable con 20 miligramos una vez al día. Y el paciente se deja anticoagulado por mínimo 6 a 9 meses. Hay también otra ventaja de los anticoagulantes orales directos, son caros, pero no hay que controlar, no hay que ir controlando el INR como con los antagonistas de la vitamina K, y tampoco hay que restringirse la dieta como evitar comer alimentos verdes y ese tipo de cosas. Tratamientos específicos. Este es para otro tipo de pacientes. Ya vimos los pacientes que se tratan clásicamente como todos por 6 a 9 meses anticoagulados. Y ahora vamos a ver pacientes, por ejemplo, la trombolisis y la embolectomía se reservan para pacientes hemodinámicamente inestables, no de rutina. Entonces tenemos las opciones, la fibrinolisis sistémica con alteplasa. La alteplasa es un activador de la plasmina, recordemos, y la plasmina es un fibrinolítico. También se puede hacer con el tenecteplasa. En segundo lugar tenemos otra opción, la trombectomía percutánea, fibrinolisis local o ambas. Y en tercer lugar una embolectomía quirúrgica. Esto es para los pacientes hemodinámicamente inestables. Y hay otra opción que es el filtro de la vena cava inferior, que generalmente se usa para pacientes hemodinámicamente estables que tengan contraindicación de anticoagular, por ejemplo, que tengan un sangrado activo, tengan una hemorragia cerebral reciente. Y esta entonces se da en pacientes que tengan contraindicación para anticoagularse, se deja en pacientes con TEP recurrente a pesar de anticoagulación y como profilaxis primaria para pacientes con enfermedad tromboembólica de alto riesgo. Y lo malo de esto es que aumenta la incidencia de TBP. Por lo tanto, hay que tratar de anticoagular lo antes posible. Si el paciente tenía un sangrado activo, controlar ese sangrado y después anticoagular. Y bueno, esta ha sido mi presentación y esta es la bibliografía en la que me basé. Gracias.